Ahora tú te preguntarás por qué este circuito funciona solamente tocando uno de sus terminales. Vayamos a la parte técnica, a la parte teórica, rápidamente, porque la verdad que es muy simple. Se aprovecha un principio básico, fundamental, diría yo, del funcionamiento de un transistor MOSFET, en este caso canal N como el IRFZ44N. Sabemos que todo transistor MOSFET tiene una capacitancia parásita aquí entre el gate y el surtidor, entre su compuerta y el surtidor. Esta capacitancia parásita justamente permite que por cargas estáticas, a la hora que yo toco uno de los pines, autoinduzco a través de las cargas estáticas positivas que tengo en mi cuerpo un pequeño voltaje suficiente como para disparar al transistor MOSFET y mantenerlo encendido cuando yo toco uno de los terminales del diodo. Es justamente esta capacitancia parásita la que permite que el transistor se dispare de manera directa cuando yo toco, en este caso, el ánodo de este diodo de acá de la parte superior. Ahora, ¿por qué cuando yo toco el cátodo de este otro diodo se apaga? Por un principio muy simple, ¿no? Como este es positivo y este es negativo, si yo toco la parte positiva, voy a hacer conducir este diodo y voy a aplicar una carga estática acá, generando un voltaje que obviamente hace que dispare el transistor MOSFET y circule una corriente por la lámpara de drenador o surtidor a tierra de los 12 voltios y la lámpara se encienda. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando yo toco el cátodo de este otro diodo, de este segundo otro diodo? Estoy poniendo a tierra mi cuerpo, ¿no? A la hora que yo toco el cátodo, aquí, con mi mano, y yo estoy pisando la tierra, estoy generando una carga estática negativa en el cátodo de este diodo y estoy haciendo que una vez que este transistor conduce, se ha cargado positivamente entre la compuerta y el surtidor, su condensador ya está cargado, acá hay un nivel positivo de voltaje autoinducido, pero cuando yo toco y estoy parado sobre el piso, sin zapatos, por ejemplo, o manteniendo una conexión directa con tierra, sin zapato de G, por ejemplo, yo toco este punto y lo que estoy haciendo es que este voltaje lo estoy haciendo disparando la tierra y estoy haciendo que el voltaje que hay en el condensador se descargue a través del diodo por el cuerpo a tierra y el transistor deje de conducir y la lámpara se apaga. Así de simple, así de fácil. ¿Ok? Vayamos al siguiente circuito entonces.
Bien, ahora sí vayamos al análisis de este segundo proyecto. La verdad que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un análisis mucho más técnico, como siempre con nuestro lápiz, nuestra pasión, la electrónica. ¿Ok? Aquí vamos a recordar algunos principios técnicos de la electrónica básica acerca de los transistores PNP, obviamente acerca de los MOSFET, que también lo hemos visto en el proyecto anterior, y sobre todo los condensadores, que el condensador cumple una función muy, pero muy importante. Acá tenemos el circuito ya diagramado a mano alzada. Tenemos las cuatro resistencias 100K, 10K, 220 ohmios, 1 mega, los dos transistores, el PNP BC557, el MOSFET canal N y RFZ44N, puede ser cualquier MOSFET canal N, ojo con el detalle, el punto más positivo, el punto más negativo de la alimentación, y aquí el condensador de 2.2 microfaradios, cualquier voltaje superior a 12 voltios, ¿no? En este caso, un condensador muy pequeño de 50 voltios. Y el interruptor on-off, que es un botón pulsador normalmente abierto. Ok, vamos a empezar rápidamente. De verdad que no voy a consumir mucho tiempo, pero sí vamos a emplear los conceptos técnicos de la electrónica. Tenemos acá la carga. Algo importante tener en cuenta, que para nuestro análisis no vamos a tener en cuenta, para la redundancia, esta resistencia de 220 ohmios que está en paralelo con la carga. De ahí les voy a decir por qué al final, ¿no? Al final de este análisis. Tenemos VCC 12 voltios, tierra, y la carga está conectada entre el positivo de la fuente y el drenador. Obviamente el surtidor está conectado a tierra para que este señor pueda conducir. Ahora, para que este MOSFET canal N conduzca, yo necesito que exista un voltaje mínimo entre 4 a 5 voltios entre la compuerta y el surtidor. Aquí en estos momentos, para que no se dispare, tiene una resistencia de 10K entre la compuerta y el surtidor. Por lo tanto, aquí sí necesitamos un voltaje de disparo, no como en el otro circuito que no había esta resistencia y que solamente dependíamos de la capacitancia parásita. ¿Ok? Entonces, algo importante, que acá hay una retroalimentación del drenador hacia la base de este otro transistor PNP. Y este transistor PNP, el principio básico es que para que este transistor conduzca desde emisor hacia colector, yo necesito que su base sea más negativa con respecto al emisor. O sea, un concepto distinto al de un transistor NPN, por ejemplo el BC547. Ojo con el detalle. Ok, entonces empezamos. Yo aplico la fuente de alimentación de los 12 voltios y ¿qué va a suceder? En ese instante de tiempo, cuando yo recién aplico el voltaje, la corriente va a circular por este punto y va a tratar de ir hacia este punto negativo y también por acá por la resistencia. Vamos a obviar el flujo de la corriente de la resistencia. Vamos a suponer que solamente tenemos la carga. La corriente va a venir por acá, va a llegar por acá y va a tratar de ir del drenador al surtidor, pero como este señor está conectado a tierra con respecto a esta resistencia, por lo tanto este transistor MOSFET no va a conducir. Entonces la corriente que va a hacer va a venir por acá y va a venir por acá y va a subir y va a retornar por acá, ¿no? Llega por acá y se va a bifurcar a dos lados. Aquí viene por acá, pero en este punto de la base, este es un punto positivo, más, menos, y por lo tanto aquí es más, ¿no? En ese instante de tiempo aquí es más, y acá es menos, acá es más, y esta base es positiva con respecto al emisor, por lo tanto este transistor PNP no va a conducir. Y no solamente ello, acá hay un nivel positivo, porque la corriente también viene por acá, baja por acá, acá es negativo, viene por acá, y lo que va a hacer que en ese instante de tiempo, cuando yo aplico la alimentación, el condensador de 2.2 microfaradios, cierra la corriente por acá, se va a cargar. Pero ¿qué va a suceder? La compuerta está al aire, porque este transistor no está cerrado, no está conduciendo, y la otra parte del circuito tampoco tiene comunicación con la compuerta. Por lo tanto, el transistor está abierto y la lámpara, o lo que tenga acá, está desconectada. Ojo, ese es el primer estadio. En el T0, yo aplico la alimentación, la carga off, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el T1? En el tiempo T1, cuando yo presiono este botón interruptor. Cuando yo presiono este botón interruptor, lo que estoy haciendo es cerrando este punto con este punto, porque es un botón normalmente abierto. Yo presiono y libero. En ese instante de tiempo que yo presiono, en el tiempo T1, lo que estoy haciendo es que este condensador ya está cargado y lo que va a hacer es, se va a descargar
hacia la compuerta con respecto al surtidor. ¿Y esto qué va a hacer? Que en ese instante de tiempo el transistor conduzca, ¿no? Va a hacer que conduzca, ¿por qué? Porque estoy descargando todos los 12 voltios que él mantuvo. En el momento que yo encendí la fuente de alimentación, él mantuvo ese voltaje y no tenía cómo descargarse. Cuando yo presiono el botón pulsador, esa corriente se descarga entre la compuerta y el surtidor, haciendo que este transistor conduzca. Y ahora la corriente no solamente viene por acá, sino también ahora sí la corriente baja por la resistencia, baja por la carga y viene al drenador y luego cierra el circuito hacia el surtidor. Y la lámpara o la carga se energiza o la lámpara se enciende. Entonces, en T1, la lámpara on se encendió. Hasta ahí bien. El condensador ya se descargó, ¿no? En ese instante de tiempo el condensador ya se descargó. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora este punto, ojo con el detalle, ahora este punto, en ese instante de tiempo, al cerrar este interruptor, el condensador se descarga, el transistor conduce y ahora este punto es negativo. ¿Por qué? Porque está tirado a tierra, ¿no? Ya no es como antes que era positivo. Ahora este punto es negativo y va a ser de que aquí sea menos, aquí sea más y aquí sea menos y este transistor conduzca. En ese instante de tiempo, este voltaje sobre la base es más negativo con respecto al surtidor y ahora la corriente no solamente viene por acá, sino también ahora sí hace que este transistor conduzca de emisor a colector y mande este nivel de voltaje, ¿no? Que es positivo, a la compuerta. En otras palabras, cuando yo presiono el botón pulsador, lo que estoy haciendo es descargando el condensador y haciendo que este transistor conduzca, y lo que hace es que este transistor mantiene enclavada la conducción del MOSFET. El PNP, al conducir, se queda enclavado porque este nivel de voltaje es negativo y el MOSFET se queda enclavado conduciendo y la lámpara se enciende en este estadio T1. Pero ahora, ¿qué ha sucedido acá al lado izquierdo? Ahora este punto, al ser negativo, ahora acá es negativo y por lo tanto el condensador no se carga. En el momento que yo ya presioné, ahora por la misma conducción este punto es negativo. Y ahora, ¿qué sucede en el tiempo T2? ¿No? Y ya la lámpara está encendida. Ahora, ¿qué sucede en el tiempo T2 cuando yo vuelvo a presionar el botón pulsador? En el tercer estadio, en el tiempo T2, cuando vuelvo a presionar el botón pulsador, ¿qué va a suceder? Algo muy simple y sencillo, ¿no? Presiono el botón pulsador y este nivel de voltaje es negativo y por lo tanto es como si estuviese conectado a tierra y por lo tanto lo que estoy haciendo es la compuerta la estoy mandando a tierra, ¿no? Es como si estuviese, al estar con el condensador descargado, es como si estuviese tirado a tierra. Entonces cuando yo presiono este botón pulsador, ¿por qué? Porque este nivel de voltaje es negativo, estoy mandando a tierra la compuerta con respecto al surtidor y el transistor MOSFET deja de conducir, deja de circular la corriente del drenador al surtidor y empiezo y retorno al estadio T0. En este momento, T2, la lámpara nuevamente entra a el estado apagado y regresa al estadio T0. Es como si yo recién hubiese conectado la alimentación. Y en ese instante de tiempo, al regresar al estadio T0, nuevamente la corriente hace que el condensador se cargue, ¿no? Porque al presionar acá, este señor deja de conducir, la corriente circula por acá, el condensador nuevamente se vuelve a cargar y se repite el proceso. En otras palabras, cada vez que yo presiono este botón pulsador, voy a hacer que este transistor bascule entre on y off, y por lo tanto este es un circuito on-off con un solo botón pulsador, ¿no? Con un solo botón pulsador lo que yo voy a hacer es encender y apagar la carga. Ahora, acá hay algo importante, la resistencia. ¿Por qué la resistencia está en paralelo a la carga? Si yo utilizo cargas inductivas, como por ejemplo un foco, ¿no? Un foco como este, un foco que tiene una carga inductiva porque tiene una pequeña bobina internamente, ¿no? Un filamento. Yo no necesito esta resistencia. La resistencia se ha puesto adrede si yo utilizo lámparas LEDs, ¿no? Si yo utilizo lámparas LEDs como esta de acá, es necesario poner una resistencia en paralelo a la carga para que la corriente circule. Entonces, este circuito se le ha adaptado para que funcione con ambas cargas, tanto una carga inductiva como una carga de una lámpara LED, poniendo en paralelo la resistencia. Si yo utilizo una lámpara inductiva, yo no necesito esta resistencia, simplemente utilizo la bobina del mismo filamento de esta lámpara como carga. Pero si yo utilizo una lámpara LED, es necesario poner en paralelo la resistencia de 220 ohmios y de preferencia que sea de medio watt o de mayor potencia, porque va a calentar ligeramente dependiendo de la carga de la lámpara LED. Ahora sí, veamos al tercer circuito. Bien, estamos con nuestro tercer proyecto,
La verdad, no lo voy a hacer soldando para poder llegar a un público objetivo distinto a través del montado sobre un protoboard. Para este tercer proyecto interesante de este 2025 vamos a usar muy pocos componentes. 2 resistencias, 2 transistores, 2 botones pulsadores y un condensador lentejita 104. Los 2 botones pulsadores son normalmente abiertos, los 2 transistores son BC547, son transistores NPN. Las 2 resistencias son 2 resistencias 220 ohmios y para la alimentación vamos a utilizar una fuente de 9 voltios. La verdad, podría trabajar entre 3 y 12 voltios, vamos a usar 9 voltios para este circuito. Eso va a depender de la carga, ¿no? Ok, como carga vamos a utilizar un pequeño motor de corriente continua y rápidamente les voy a describir las conexiones, que la verdad que es muy pero muy sencillo. Este transistor, como les decía, es el BC547. Por acá les estoy dejando el pinout del transistor. Aquí es un transistor NPN, en donde tenemos que en el pin de la izquierda es el colector, en el pin de en medio la base y el emisor es el pin de la derecha. Aquí vamos a conectar la fuente de alimentación VCC, el punto más positivo, y aquí tierra o GND, el punto más negativo. 9 voltios entre ese punto y ese otro punto. El emisor está conectado con un cable hacia tierra, a GND, los emisores, el pin 3. Y luego tenemos que de la fuente de alimentación, en ambos extremos, va a un pin del botón pulsador. El otro pin que se va a cerrar a la hora de presionar el botón pulsador va conectado al colector de este transistor de la izquierda. Sucede lo mismo aquí. VCC, el otro pin va conectado al colector del transistor de la derecha. Y no solamente ello, del mismo colector sale un cable que va conectado a un extremo del condensador 104. 104 ya saben cuánto es en picofaradios y nanofaradios. Y aquí tenemos el otro extremo también conectado al colector. Y aquí viene el tema interesante de la base. La base de este transistor está conectado al colector del transistor de la izquierda. Y lo mismo sucede, la base de este transistor de la izquierda está conectado con la resistencia de 220 ohmios al colector de este otro transistor. ¿Ok? En paralelo al condensador vamos a utilizar este pequeño motor con una rueda, ¿no? Va a ser indiferente si es positivo o negativo, en paralelo al condensador 104. Ahí están viendo, en paralelo al condensador 104. Vamos a ponerlo ahí. Y para la alimentación vamos a utilizar 2 cables, un cable positivo, en este caso anaranjado, y un cable blanco para tierra, ¿no? Ahí, para tierra. Tenemos los 2 botones pulsadores y vamos a aplicarle directamente los 9 voltios, ¿no? 9 voltios, el positivo arriba, el negativo abajo. Voy a encender la fuente, ahí ya encendí la fuente, 9 voltios DC. Y cada vez que yo presione el botón de la izquierda, el motor va a girar a la izquierda. Y si yo presiono el botón de la derecha, va a girar hacia la derecha. En sentido inverso, ¿están viendo? Y este otro hacia la izquierda. En un sentido u otro, ¿no? Ok, ahora sí, vayamos a la parte técnica. Bien, ahora sí estamos listos para el análisis técnico del último proyecto de este video. Tenemos acá el circuito diagramado a mano alzada, VCC entre 13 y 12 voltios, el punto más positivo, tierra, el punto más negativo. Tenemos los 2 botones pulsadores normalmente abiertos, los 2 transistores Q1 y Q2 BC547, las 2 resistencias 220 ohmios, el condensador 104 y un pequeño motor de corriente continua que puede variar la dirección de giro si nosotros intercambiamos los voltajes que se le aplique entre más y el menos o menos y más. Dependiendo de cómo se le aplique el voltaje, el motor va a girar en un sentido hacia la derecha o en sentido contrario hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy simple. Voy a aplicar 9 voltios aquí, 9 voltios DC.
porque va a depender de este motor, de la carga. Ese motor soporta hasta 9-10 voltios, más se puede quemar. Entonces, si yo aplico la alimentación, los dos botones pulsadores están abiertos, y no solamente ello, no existe corriente a través del motor hacia el otro extremo de la fuente de alimentación, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, si yo aplico la alimentación, simplemente el motor no gira, se queda en stand-by. Ahora, ¿qué sucede si yo presiono este botón pulsador? En ese instante de tiempo, lo que hago es aplico una corriente por aquí, una corriente positiva, viene por aquí, llega a este punto, y de este punto pasa por el motor, viene este punto, y de aquí tendría que ir a tierra, ¿no? ¿Cómo va a tierra en este punto? Por acá arriba no va a pasar nada porque el botón pulsador está abierto, debería ir por ese transistor. En este punto de aquí, la corriente al llegar acá y se bifurca por el motor, también va a ir por este punto de acá, y va a polarizar a este transistor a través de esta resistencia de 220 ohms. Por lo tanto, aquí va a haber un nivel positivo con respecto a tierra, y para que este transistor conduzca, yo necesito que la base sea positiva con respecto a su emisor. El emisor está en un nivel a tierra negativo, y lo que voy a hacer es que este transistor conduzca y la corriente va a ir por la base y va a hacer que exista un flujo de corriente de este punto por el colector y luego vaya a tierra. De esta manera, el motor, por ejemplo, si yo presiono este botón, el motor va a girar en sentido, por ejemplo, ¿no? Lo estoy polarizando más acá y un menos, ¿no?, en el motor, y el motor va a girar, digamos, hacia la izquierda, mientras yo mantengo presionado este botón pulsador. Ahora, ¿qué sucede si yo mantengo presionado este botón pulsador, el switch 2? ¿Qué va a suceder? Ahora la corriente ya no va a ir por acá porque este está abierto, va a venir por acá, pasa el botón pulsador, llega hasta este punto, y en este punto se va a bifurcar por el motor, y no solamente por el motor, va a ir a otro lado, viene por aquí, llega a esta resistencia hacia la base del transistor Q1, y esta base ahora es positiva, ¿no? Esta es positiva con respecto a su emisor, que es negativo, y este transistor conduce. Al conducir ahora, ¿no?, al conducir ahora, la corriente viene por acá, por el motor, para arriba no puede ir, sino va por el colector y cierra el circuito por el emisor de Q1, haciendo que el motor ahora ya no gire hacia la izquierda, sino ahora el motor va a girar hacia la derecha. De manera tal de que, dependiendo cómo yo presione los botones pulsadores, voy a hacer que el motor gire en un sentido o gire en sentido inverso o sentido contrario. Como ven, un circuito muy simple y sencillo. ¿Qué función cumple el condensador? Esto también ya lo hemos explicado en otros videos aquí en mi canal. Cumple la función de filtro para filtrar el ruido, los espurios eléctricos que se generan cuando el motor se activa, y haga de que ese ruido eléctrico no altere el funcionamiento no solamente de electrónica, sino tampoco altere la fuente de alimentación que se le está aplicando, y obviamente haga que el circuito funcione mal. Ese es el motivo por el cual se pone por lo general un condensador de 104, por ejemplo, o 103 entre los extremos, en paralelo a todo motor de corriente continua. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas de la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apóyame y podamos hacer que tanto usted, la audiencia, como este servidor podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. También puedes formar parte de la membresía de mi canal para que tengas beneficios adicionales. Es muy importante tener acceso a cierta información fidedigna y clasificada de cada uno de los proyectos, y eso lo podrás obtener si te haces miembro de mi canal. Y finalmente, no te olvides también de seguirme aquí en mi canal de YouTube. Y si ya me sigues, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.